agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos mirando lo que fue la introducción a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Vimos que terminó Moisés mirando la tierra prometida de lejos, desde un monte donde Dios lo llevó hasta aquel lugar, y Dios ocultó el cuerpo de Moisés, seguramente para que el pueblo de Israel no hiciera una procesión o para que Satanás no tuviera o pudiera usar con ningún fin de idolatría al cuerpo de Moisés. Nosotros sabemos eso por cuando miramos toda la escritura, vamos allí al libro de Judas y la Biblia nos dice que el ángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y allí le dijo, bueno, que Jehová te reprenda. O sea, cuando miramos toda la Biblia, vemos que Dios se encargó de ocultar el cuerpo de Moisés. Vimos que el pueblo se introdujo en la tierra prometida y habían dejado de cumplir algunas prácticas que eran parte del pacto de Dios con Abraham. Uno de ellos era la circuncisión. Y también hablamos acerca de que era un momento de debilidad para los hombres, muchos de ellos en edad de guerra, eran soldados que tenían que circuncidarse a una edad bastante avanzada. Eso era algo que se hacía al octavo día, pero en el desierto cesó esa práctica. Vimos también que cumplieron y realizaron la Pascua. La Pascua la tuvieron cuando salieron de Egipto y ahora era la segunda vez que tenían la Pascua después de haber salido del desierto. Tuvieron Dios en todo este tiempo, pero Dios ya había obrado, Dios ya había dado la victoria, porque los enemigos, al escuchar lo que Dios estaba haciendo, su corazón había desfallecido y había venido a ser como agua. Entonces todos ya estaban temblando, sabiendo que Israel se acercaba y que el Dios de Israel iba adelante. Vimos que la presencia de Dios prometida, como estuvo con Moisés, también iba a estar con Josué. Cuando nosotros miramos en lo que tiene que ver con la aplicación, y Josué dice, desde hoy les es quitado el oprobio de Egipto, la humillación, y nuevamente hay esa renovación, por así decir, espiritual, que viene de la mano de la obediencia. Nosotros pensamos, bueno, nosotros también, Egipto para Israel representó la esclavitud, la humillación. Nosotros también un día estuvimos esclavos del pecado y Cristo nos libertó. Y ahora nos invita a que no reine más el pecado en nuestras vidas, de modo que le obedezcamos en sus deseos y concupiscencias. Es lo que dice allí la enseñanza en Romanos capítulo 6. Ellos comieron ese año también el fruto de la tierra de Canaán y cesó el maná. Alguien dijo, Dios siempre provee.
pero es perfectamente libre de cambiar la fuente de su provisión según le plazca. Vuelvo a reiterar este pensamiento. Dios siempre provee, pero es perfectamente libre de cambiar la fuente de su provisión según le plazca. El pueblo de Dios debe confiar en Él, no en su manera de proveer. A veces nosotros nos estamos preocupando y quizás estamos centrados en la manera en cómo Dios va a proveer. Y eso le corresponde a Dios. Lo que nosotros debemos de saber siempre y confiar en Él. Dios tiene distintas maneras de proveer. Ahora eran alimentados con los productos de la tierra, su provisión futura dependía de su trabajo, serían tan alimentados por Dios en la tierra como lo habían sido en el desierto, pero ahora serían responsables de cooperar con Él a través del trabajo de sus manos. Esto siempre es así. Dios siempre provee para las necesidades de su pueblo cuando les es posible actuar y trabajar. Él provee para ellos a través de esa actividad. Dios nunca emplea métodos sobrenaturales para suplir necesidades que pueden ser satisfechas por medios naturales. Reitero este pensamiento, porque podríamos decir, sí, la provisión de Dios en el desierto fue sobrenatural, pero eso fue algo específico para Israel en aquel tiempo. Dios nunca emplea métodos sobrenaturales para suplir necesidades que pueden ser satisfechas por medios naturales. Gilgal estuvo marcado por tres cosas importantes, y habíamos visto esto: un monumento conmemorativo del milagro del cruce del Jordán. Hablamos esto, que era tan importante. Dios estaba preocupado para que las demás generaciones pudieran saber lo que Dios había hecho en aquel lugar, así que hizo que sacaran 12 piedras conforme a las 12 tribus, designó a un hombre de uno de cada tribu de Israel, de las 12 tribus, sacó las piedras del medio del Jordán, donde estaban los pies de los sacerdotes, y allí erigió en aquel lugar donde celebraron la Pascua, donde se circuncidaron, un monumento conmemorativo del cruce del Jordán. Hablamos de la importancia de trasladar a las demás generaciones el conocimiento de la palabra de Dios y una vida que agrada a Dios, porque no es solamente la letra, sino el ejemplo. Cada día están mirando nuestros hijos cómo vivimos, lo que hacemos. Bueno, la importancia de trasladar. La obediencia radical y llena de fe de Israel lleva a cabo a la circuncisión cuando eran vulnerables a sus enemigos, eso ya lo había mencionado, la rememoración de la obra redentora de Dios en la Pascua, y bueno, Gilgal se convirtió en la cabeza y campamento para Israel en su conquista de Canaán. Regresaron a Gilgal después de la batalla y encontraron fuerza en el monumento conmemorativo de su obediencia y su redención. Yo sé que nuestra obediencia no es perfecta. Sé que fallamos. Lo digo por experiencia. Sé que muchas veces decaemos, pero el autor de Hebreos
nos exhorta, nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice más, aún no han, ahora me olvidé, no han combatido hasta la sangre, luchando contra el pecado, algo así transmite la idea el autor de Hebreos, porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero ¿cuántas veces hemos tenido que llorar delante de la presencia de Dios por fallarle a Dios? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Terminó Rutas de América, el bergarense Leonel Rodríguez ganó la última etapa y yo digo, bueno, todos los años gana alguna etapa, pero le falta ganar una Ruta de América o la otra competencia que hay. Qué bueno que es estar en carrera. Y obviamente eso se necesita, exige disciplina, exige esfuerzo. Y acá dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y lo que quería decir hoy, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Volviendo a la idea de la renovación espiritual que experimentó Israel ahí en la tierra prometida, que estuvo de la mano de volver a cumplir, a hacer lo que Dios había dicho que tenían que hacer, nosotros también tenemos que hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Cuando miramos Efesios 4, la palabra de Dios es bien clara en cuanto a qué tenemos que hacer, ¿no? Respecto a la nueva vida en Cristo. Voy a resumir o voy a saltar algunas partes. Me voy a centrar en el versículo 25 del capítulo 4. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira y hablar la verdad. Acá es donde encontramos el principio de sacar y poner. Bueno, a veces nos hacemos algunas. Los otros días yo agarré una pelota fuera del área, Hernán, y me quedé chatito. Era penal. Pero qué triste cuando hay personas que están transitando en los caminos de Dios y como se dice en buen uruguayo, dicen, está lloviendo y hay que salir afuera a ver si es cierto. Eso no puede ser así en alguien que profesa ser creyente, que mienta abiertamente, a diestra y siniestra, ¿no? Dice, desechando la mentira, hablad verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todos venimos de un contexto, o por lo menos todos no, perdón, de un contexto que estábamos sin Dios, sin esperanza y no vivíamos en una familia cristiana. Trabajamos en alguna empresa donde éramos muchas personas y todos los días no faltaban las malas palabras. Y cuesta. Es un hábito que cuesta. Dios dice que tenemos que avanzar. No solo cortar con eso, sino que nuestras palabras también sean nuestro vocabulario capaz de hablar palabras que sean buenas y necesarias para la edificación. Así que, hermanos, si estás luchando con un vocabulario que no es bueno, que no es cristiano, no quiero desalentarte, pero quiero animarte, hay que avanzar al siguiente nivel. No solo hay que dejar ese vocabulario, esas palabras, sino que hay que lograr que de nuestra boca salgan las palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos todo en el área de la santificación para trabajar para una renovación. Y como les decía, muchas veces podemos fallar, podemos hasta estar como en un pozo, pero Dios, el mismo mensaje que le dijo a Josué, nos dice a nosotros: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es el mismo mensaje. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo preocupante sería cuando alguien no avanza, ¿verdad? Como les decía, Gilgal se convirtió en la cabeza y campamento para Israel en su conquista de Canaán. Regresaron a Gilgal después de la batalla, encontraron fuerza en el monumento conmemorativo, desobediencia y redención. Después Josué conoce al príncipe del ejército de Jehová, eso lo habíamos visto también estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos del 13 al 15 y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, perdón, en singular. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? José se acercó audazmente a este varón, misterioso, con una espada desenvainada. Josué tenía la responsabilidad de determinar si este varón armado era un amigo o un enemigo. La espada desenvainada, esta expresión aparece en varios pasajes de la Escritura. Habíamos visto que era Cristo preencarnado. Esta expresión aparece en otros lugares en la Biblia para hacer referencia al ángel que detiene a Balaam y a su asna, número 22-23. El ángel que está listo para ejecutar el castigo por el censo que realizó David, Primera de Crónicas 21-26. Una figura con una espada desenvainada es alguien con quien no se puede jugar. Es alguien que amenaza con el juicio divino.
Charles Spurgeon decía, está en la mano del varón, no en la mano del ministro, ni siquiera en la mano de un ángel. Oh, qué poder hay en el Evangelio cuando Jesús sostiene la empuñadura y qué tajos hace en los corazones y las conciencias de los hombres que son duros, como el adamanto cuando corta a diestra y siniestra, decía Charles Spurgeon. Era una pregunta lógica la que hizo Josué. La respuesta del varón fue curiosa, casi vaga, no. Parece una respuesta que no era apropiada de Josué. En cierto sentido, el varón se negó a responder. La pregunta no era la correcta. La pregunta era si Josué y el pueblo de Israel estaban del lado de el Señor. ¿Mm? La pregunta realmente no era si el Señor estaba del lado de Josué, la pregunta adecuada era si Josué y el pueblo de Israel que él lideraba estaban del lado del Señor. Se presenta como príncipe del ejército de Jehová. Josué era un gran líder militar que había llevado a Israel a la victoria sobre Amalek en Éxodo 17. Sin embargo, frente a él se encontraba frente a un hombre de un rango claramente superior, el príncipe del ejército de Jehová. Josué adoró a ese formidable varón, cayendo sobre su rostro en tierra ante él y esperando sumisamente sus órdenes. Josué se sometió a este hombre. El varón pedía la misma sumisión y respeto que Moisés había mostrado a Dios en el monte Sinaí, ¿no? Hay una preparación para poder avanzar. La victoria ya estaba ganada, solamente tenían que seguir las instrucciones del Señor. Nosotros también, Cristo triunfó allí en la cruz del Calvario sobre todo poder, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra. Solamente tenemos que obedecer al Señor, obedecer a Dios. La pregunta es, ¿nos estamos preocupando por obedecer a Dios? ¿Nos examinamos? ¿Estamos compartiendo el mensaje con nuestros familiares, con nuestros seres queridos? En el próximo capítulo vamos a ver que Dios sigue cumpliendo su palabra. Ellos van a derrotar a Jericó, tienen que seguir las instrucciones de Dios, pero alguien desobedece las instrucciones de Dios. Y en la próxima batalla, Israel, por lo menos su primera vez, pierde, porque alguien había codiciado un lingote de oro y un manto babilónico, entre otras cosas, y lo había ocultado. Entonces nosotros vemos que, y Dios fue claro en esto, Israel no podrá avanzar a menos que decida obedecer a Dios. Y tampoco nosotros no podremos avanzar a menos que nos tomemos en serio obedecer a Dios para que haya esa renovación en nuestras vidas, que requiere sí esfuerzo, requiere cumplir con las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración, la meditación, estar en comunión con aquellos que nos hace bien, estar en compañerismo, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia
la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude